Colombianos, atención, tremendo debate que se llevó a cabo sobre el reclutamiento forzado de menores y adolescentes en el Senado. Pues sí, señores, el mismo fue convocado por la senadora de Colombia Justa y Libres, Lorena Ríos. Ministros del Interior y Defensa no asistieron, pero sí asistió la ministra de Justicia. Al respecto, la citante del mismo, pues senadora del partido Colombia Justa y Libres, manifestó que expuso la situación del reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas y adolescentes por parte de grupos armados y grupos delincuenciales en control político que lideró en la plenaria del Senado. Citó que esta práctica llevó en el 2023 a que se registraran 184 casos de reclutamiento forzado, mientras que en lo que va del 2024 ya se han registrado 159 casos, siendo el Cauca uno de los departamentos más afectados. Para la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, consideró que esto es un delito y un crimen de lesa humanidad. Dice ella, no permitiremos que el reclutamiento de nuestros niños quede en la impunidad. Por el lado del gobierno, intervino la ministra de Justicia y Derecho, Ángela María Buitrago, quien planteó que se están implementando una serie de programas para el fortalecimiento de las familias, que son todas las articulaciones interinstitucionales necesarias y fundamentales para atender los casos del reclutamiento. Estamos trabajando en una política para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero lo que más llamó la atención fue la intervención de la señora Paloma Valencia, la señora María Fernanda Cabal, que fueron contestadas por el senador Wilson Arias, por el senador Iván Cepeda y también por la ministra de Justicia, pues la señora Ángela María Buitrago. Vamos a dar comienzo a este debate. Espero que compartan, se suscriban y nos digan qué piensan de las opiniones de esas. Arrancamos con la señora María Fernanda Cabal. Yo me pregunto, ¿cuál es la receta perfecta para deshacer un país? Y si es que Gustavo Petro lo está haciendo por torpeza, por incompetencia o a propósito. ¿Quién manda en Colombia? ¿El ELN? ¿El Comando Mayor Central de Mordisco? ¿Las disidencias del comando a cargo de Calarcá? ¿Los comandos Frontera? ¿Las GAOR? ¿Los 800 grupos criminales que venden coca en todos los municipios de Colombia? ¿Ese va a ser el brazo con el que van a incendiar el país, la nueva primera línea? Y mientras se deshace el país, vemos a la vicepresidenta Francia Márquez traer a los duques de Sussex. No le importa que 50.000 chocuanos, ella que se dice defender las minorías étnicas, estuvieron confinados, con hambre, que no podían salir de sus casas, rogándole al ejército que por favor actuara. Ese nivel de desprecio por su propia gente no tiene perdón de Dios. Mientras ella en sus lujos recibía la visita de un par de faranduleros, se morían los negros del Chocó, como se mueren en el norte del Cauca y a nadie le importa. ¡Qué farsa la de este gobierno! ¡Qué vergüenza! Esa dialogadera permanente, ese darle estatus a la barbarie, a ver cómo nos dejan de asesinar, ese dejar a la fuerza pública sin el uso del apoyo aéreo, que es una ventaja estratégica fundamental y que marcó la diferencia en la época de Álvaro Uribe, es dejarnos a merced de 300.000 hectáreas de coca y de un país que se va a volver un desierto con la minería ilegal. Yo le hago un llamado a todos los que hacen el ejercicio de la actividad política, que si aquí no tenemos un sentido de unidad de país, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo a la fuerza pública y defendiendo los derechos de las comunidades, aquí no va a haber patria. Lo de Venezuela hoy va a ser poquito para lo que nosotros vamos a recoger. Yo no sé si es que Gustavo Petro le rinde pleitesía al régimen de Maduro porque lo ayudaron en su campaña, seguramente con los miles de millones que habló. 30 segundos para la senadora María Fernanda Cabal. Benedetti, a quien le compraron su silencio, reviviendo una embajada, como se han revivido otras cuando no hay plata ni para la gasolina de la fuerza pública. ¡Qué vergüenza de gobierno! ¡Qué vergüenza lo que hacen con el país! Como ustedes se pueden dar cuenta, esta señora nunca aporta nada al discurso. Es un debate sobre el reclutamiento de menores en las fuerzas ilegales, y esta señora se dedica a rajar del gobierno, a criticarlo todo el tiempo, pero realmente que aporte algo positivo para el Congreso, para el país, deja mucho que desear, ¿no? Además de esto, ahora a la señora María Fernanda Cabal sí le importa el Chocó, sí le importan los pobres, sí le importan los negros, ¿no? Antes no.
pero ahora sí le importan. Todo esto por un caso mediático de quererse hacerse notar para apuntarle al 2026. Vamos a ver la intervención aquí de Wilson Arias, que también pues hace ver que los medios del establecimiento siempre están mintiendo, creando fake news y no reconociendo las buenas labores del gobierno. Escuchemos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a mis colegas, mi saludo afectuoso. Estoy un poco sorprendido y quiero decirle al país, el día de hoy apareció una información falsa de un profundo contenido económico y social. Se pretendió crear de nuevo el fake news, la falsa noticia de que el gobierno del cambio iba a presentar un proyecto de ley para profundizar el 4 por mil, aumentarlo a partir de diciembre, de presentar el proyecto de ley. Fue necesario que el Ministerio de Hacienda produjera un comunicado muy importante rectificando la información, pero mi apuntación va para que el país tome nota de lo que está ocurriendo. Cada semana se producen fake news, unos más vigorosos que otros, para crear pánico económico. Durante estas semanas, el anuncio de una inversión forzosa que no tiene nada de irregular ni afecta, eso es rotundamente falso, el bolsillo de los colombianos o los ahorros que tenemos depositados, y al respecto tuvimos que dar larguísimas explicaciones, se convirtió en una noticia pavorosa que produjo efectos económicos y sociales también, pero sobre todo políticos. Mi advertencia al país: tomen nota de las falsas noticias con las cuales se pretende horadar la capacidad del gobierno del cambio, crear confusión, crear desánimo social y afectar gravemente no solamente la imagen, sino la condición de gobernabilidad. Pero también se lo digo al país sobre todo: ¿qué desgracia estamos pagando para que el periodismo colombiano cierre filas en beneficio de esas falsas noticias? El día de hoy, por obra de un medio importante, en buena hora el Ministerio de Hacienda salió a aclarar, y le quiero explicar al país, no es así, es exactamente al contrario. A partir de la reforma que votó este Congreso de la República, las cuentas que nosotros tenemos depositadas estarán exentas de esos pagos a partir de diciembre de este año por obra del gobierno del cambio, de modo que lo que es verdad es exactamente lo contrario de lo que se predica desde los medios. Y en esta mala hora de los medios de comunicación, no se hacen un favor los propios periodistas en la sarta de acusaciones que vayan a saberse si es verdad. Esta semana nomás leía yo que una periodista de la revista Semana, que evidentemente está en campaña presidencial, se iba a lanzar en ristre contra otra de sus colegas de Blue, señalando que estaba recibiendo recursos para la financiación por parte de los bancos, y lo discuten en las redes sociales, y no hay quien impugne ese comportamiento. Qué obra lamentable del periodismo nacional. Lo quiero ir con... 30 segundos. 30 segundos, presidente, para deplorar la mala hora del periodismo nacional, cuando aún son ellos mismos los que se vituperan de esta manera en relación con temas muy delicados sobre los cuales la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Muchas gracias, respetado presidente. Gracias. Y es verdad lo que dice aquí Wilson Arias, ¿no? Los medios del establecimiento, los medios patrocinados por los banqueros, solo se dedican a mentir, a engañar al pueblo y no tienen la ética pues para poner la cara, ¿no? Pero para decir las noticias, mejor dicho, son descarados. Descarados aún sabiendo que están mintiendo, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos la intervención sobre el reclutamiento de menores de la señora Paloma Valencia, y luego sigue el ataque de J.P. Hernández. Bueno, después viene la contestación de Iván Cepeda y la ministra de Justicia. Las cifras que han presentado las ponentes hablan del enorme fracaso de la política de paz total. Y es un fracaso, porque los únicos que se han beneficiado son los grupos ilegales. Vemos los informes de la Defensoría que hablan de la expansión de control territorial por parte de los grupos ilegales. Simplemente hablando de las disidencias, han pasado de 230 a 299 municipios. El ELN otros 40, Clan del Golfo otros 14. Y a eso hay que sumarle las cifras oficiales, señor presidente y queridas ponentes, que hablan del crecimiento de guerrilleros en este país en año y medio del gobierno Petro en más de 3.500 hombres, lo que nos sitúa en una cifra terrible de más de 16.000 guerrilleros en armas ilegales, que es una cifra igual a la que teníamos antes del Acuerdo de La Habana. Y por supuesto, mientras el beneficio es evidente para los grupos ilegales que están en completa expansión territorial y de hombres, los damnificados son los colombianos, en especial nuestros niños. Salió un informe de la Procuraduría que muestra que el departamento del Cauca está recibiendo 5 ataques semanales a la población civil. 5, senadora Lorena. Es decir, hay 2 días de paz.
máximos históricos de homicidios en varios de los municipios más importantes y, por supuesto, el reclutamiento armado de menores, que se ha vuelto la herramienta infalible de los grupos ilegales para ganarnos esta guerra. Porque como el gobierno ha condicionado la posibilidad de utilizar la superioridad de nuestro armamento, en especial la Fuerza Aérea, que es lo único que no tienen los guerrilleros, a que no haya menores, el reclutamiento se ha vuelto necesario. Usted hoy encuentra menores en todas las guerrillas colombianas y cada jefe guerrillero anda con un menor de la mano para que nunca más lo vayan a bombardear. Creo que el gobierno se ha equivocado drásticamente en las políticas que ha tenido con los ilegales, porque a punta de besos, concesiones y abrazos con los guerrilleros, lo único que estamos viendo es el crecimiento de la violencia, en desmedro de los líderes sociales, en desmedro de la tranquilidad de los municipios, pero en especial en un atentado flagrante contra los menores, que representa un crimen que, señor presidente, ha quedado impune. Aquí oyendo a algunos congresistas queda uno aterrado, que digan que los grupos ilegales no son responsables del reclutamiento. Yo me permito recordar que ese es un delito de lesa humanidad y que si no tiene una sanción proporcional a la gravedad de este delito, la Corte Penal Internacional intervendrá y todos los responsables de este delito tendrán que pagar cárcel. Que no se crean que la JEP les va a lavar los delitos y que lo tengan claro también los grupos ilegales. No permitiremos que quede en impunidad el reclutamiento de nuestros niños. Gracias, señor presidente. A usted, senadora, muchas gracias. Bueno, aquí vemos que Paloma Valencia quiere seguridad democrática y bombardeos, ¿no? Bueno, aquí vemos que Paloma Valencia quiere seguridad democrática, dice que ahora los jefes de las guerrillas están utilizando a los menores como escudos humanos, pero aquí se tiene que entrar a dialogar y construir paz, no a bombardear campamentos con menores de edad. Escuchemos a continuación las palabras de J.P. Hernández. Presidente, muchas gracias. Yo creo que los niños de Colombia hoy están a merced de Dios porque lo que es el gobierno colombiano los ha dejado completamente descuidados. Según el informe de la ONU, los distintos grupos armados reclutaron al menos 130 niños y niñas entre 11 y 17 años en el 2022. Pero lo sorprendente es cuando la Defensoría del Pueblo sale a decir que esta cifra aumentó en un 53% en el año 2023. Y que ya son más de 100 niños reclutados en lo que va corrido el año 2024. Los departamentos afectados, bueno, norte de Santander, Antioquia, Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca, Valle del Cauca, Caquetá y las comunidades indígenas sobre todo. Los grupos que están reclutando menores, secuestrándolos y utilizándolos, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, el ELN y otros grupos de delincuencia organizada. Lo importante para resaltar aquí es que el gobierno tiene una gran responsabilidad. Hoy quizás todo el foco se esté orientando hacia esos grupos guerrilleros, pero no se habla de la complicidad del gobierno de Gustavo Petro. Complicidad cuando sabe cómo hacer lo bueno y no lo hace, sino que sencillamente permite que estos grupos guerrilleros sigan haciendo lo malo. Cuando estuvimos aquí en una moción de censura al ministro de Defensa, yo resaltaba lo que se acordó en los falsos diálogos de paz con el ELN y mencionaba el punto 14 de ese protocolo de acuerdo en el que quedaba completamente escrito lo siguiente: no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado conforme con el derecho internacional humanitario, incluyendo acciones de inteligencia bélica. Muchos salieron a decir, no, pero es que con eso no se está aprobando ni avalando que se puedan reclutar menores de 15, 16, 17 años. Y yo les recordaba lo que hay en la ley 833 del 2003, exactamente en el artículo 4, numeral 1, que dice: los grupos armados distintos de las Fuerzas Armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. En una ley colombiana, de un protocolo al que se acogieron decenas de estados, queda textualmente escrito, plasmado, estipulado que menores de 18 años no pueden ser reclutados. Pero en un protocolo de un falso diálogo entre el gobierno y el ELN queda que no pueden ser reclutados menores de 15 años. Y sí, salen a decir que con esto no se está avalando ni se está permitiendo el reclutamiento de menores de 15, 16, 17 años. Señores, lo que no está prohibido, sencillamente pareciera que está permitido. Yo quiero recordar también lo siguiente para justificar el por qué digo que el gobierno tiene su complicidad y es responsable de estas cifras tan brutales que hoy estamos conociendo. Recuerdo hace poco que el ministro de Defensa salió a decir: no vamos a bombardear campamentos donde se encuentren menores de edad. Claro, maravilloso, y yo acojo el tema de no bombardear a menores de edad,
Pero termine, senador. Gracias, presidente. ¿Pero qué fueron a hacer inmediatamente los grupos guerrilleros al recibir o al escuchar esa mención del ministro de Defensa? Pues fácil, a conseguir sus escudos, a empezar a reclutar en un número mayor a menores de edad, porque tienen completamente claro que el gobierno les ha dicho que si están rodeados de menores de edad, pues no van a recibir ningún tipo de bombardeo. Yo creo que esos falsos diálogos, esa postura tan débil del gobierno de Gustavo Petro con los grupos guerrilleros, y que hoy sale a reconocer el ministro de Defensa, tanto que lo negó aquí en la moción de censura, salió a reconocerlo hace una semana, que han perdido control territorial en Colombia y que reconocen que esas estructuras guerrilleras han aumentado y multiplicado los hombres en sus filas. Esa postura débil del gobierno hoy lo hace cómplice y responsable del aumento de las cifras del reclutamiento de menores. Los niños que los cuide Dios, porque este gobierno los dejó abandonados. Muchas gracias. Cómo es el ataque del señor J.P. Hernández. Pero aquí también tenemos la intervención de Iván Cepeda, que pues reconoce el reclutamiento de menores en filas de estos grupos armados, pero también que se está haciendo todo lo mejor posible para lograr la paz y el diálogo, señores, no la guerra. De ninguna manera vamos a negar ni minimizar la gravedad de los hechos que en esta sesión han sido justamente invocados por la comisión que se ocupa de los derechos de los menores de edad, los niños y niñas en este país. Las cifras, efectivamente, en el año 2023 de reclutamiento de menores de edad es una cifra terrible, hay que reconocerlo, y la que llevamos este año, si bien es menor, para nada es menospreciado. Con un agravante que tal vez aquí no se ha mencionado y que yo quiero subrayar: de los 174 casos de reclutamiento, hay 128 casos que están presentándose en el de no bombardear campamentos donde hay menores de edad. Bueno, afortunadamente este gobierno no tiene un ministro de Defensa que tiene la desfachatez de decirle al país y al mundo que los niños son máquinas de guerra, como lo escuchamos cuando en este mismo recinto hicimos debate de control político y moción de censura al ministro Molano, quien sin una clase de rubor nos sostuvo la tesis de que esos niños que estaban siendo bombardeados merecían de algún justificado la acción que se estaba haciendo de manera indiscriminada. Pues este gobierno no responde a esa lógica, como tampoco responde a la lógica de disparar en las calles de manera indiscriminada a los jóvenes y los niños en las manifestaciones públicas. Ese no es el estilo ni el comportamiento de este gobierno. En segundo lugar, hemos adelantado efectivamente procesos de diálogo. Algunos pueden calificarlo como quieran: falsos diálogos, diálogos inútiles, estériles, pero en realidad son diálogos que han salvado vidas en este país, como efectivamente ha ocurrido en la ciudad de Medellín, con los diálogos que se están haciendo en un proceso sociopolítico, a pesar de que algunos no quisieran que exista, pero sí se ha hecho ese esfuerzo. Y se ha hecho, a mi modo de ver, también en la población de Quibdó, y se ha hecho también en Buenaventura, con resultados que podemos discutir. Yo invitaría aquí que dejemos las frases huecas y retóricas y vayamos a los hechos. Aquí, que cada vez que hay 20 de julio o ascenso de militares, se levantan las bancadas a aplaudir a nuestros oficiales de las fuerzas militares, pero que les importa realmente muy poco que en el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional las cifras hayan pasado de 1.200 personas de la fuerza pública heridas a tan solo 148, lo cual es una cifra alta, por supuesto. Y termine, senador Cepeda. Gracias, presidente. Y que hayamos pasado de también 150 muertes en las fuerzas militares y de policía a 48 como efecto del cese al fuego. Eso es importante, señoras y señores. Quisiéramos que con la oposición pudiéramos hacer debates realmente serios. No tanto, digamos, de improperios, acusaciones, sino realmente de hacer balances, evaluaciones rigurosas para avanzar en el camino del diálogo, el cual el gobierno no va a dejar. Nosotros vamos a perseverar. Tenemos 9 procesos de diálogo. Se podrá decir por algunos que eso es el colmo de la exageración y de la ambición, pero este gobierno no considera exagerados los esfuerzos en materia de diálogo, como para algunos es normal, eso sí, desarrollar toda clase de
Termine 30 segundos. Toda clase de esfuerzos bélicos en cuanto frente se considera importante para seguir perpetuando la guerra en Colombia. Gracias, presidente. Bueno, tremenda intervención aquí de Iván Cepeda, donde pide evaluar los resultados que se han tenido en reducción de muertes, señores. Muertes de colombianos, ya sea por parte de las disidencias, ya sea por parte de los militares, pero que realmente el diálogo es el que construye la paz, ¿no? Vamos a escuchar a continuación la ministra de Justicia, pues la señora Buitrago. Escuchemos. Gracias, señor presidente. Un saludo a los senadores citantes y a los senadores que están en este recinto. Yo quisiera decir algo antes de iniciar con las gestiones y labores del Ministerio de Justicia, entendiendo también que la problemática que ustedes han planteado acá y que la doctora Lorena nos ha mencionado desde el inicio, es una realidad nacional. Es una realidad histórica y recordemos solamente cómo la Jurisdicción Especial para la Paz habló de 18.617 niños reclutados hasta el 2016. Y esto nos pone una advertencia que para la ministra de Justicia y para el Ministerio siempre ha sido una regla. El conflicto en territorio frente a los niños, niñas y adolescentes es un tema que vulnera, sin lugar a dudas, normas de derecho internacional, normas de derechos humanos. Y creo que dentro de ese contexto, todo lo que han expresado aquí puede ser cierto, pero tengamos en cuenta que la paz podría generar la no violencia de estos menores. Desde allí diremos que el Ministerio de Justicia, que es miembro permanente con voz y voto en la Comisión Interseccional de Prevención en el Reclutamiento, la Utilización, el Uso y la Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, tiene elementos multifactoriales de intervención, que yo les quiero poner de presente porque además han sido también interseccionales, es decir, se ha trabajado con otros ministerios, pero en particular creo que es importante resaltar ante las dudas y las preguntas y obviamente ante el cuestionamiento en particular, que tenemos una serie de programas que han sido generalmente acciones construidas desde un punto de vista de la necesidad de entender que los grupos organizados, los famosos GAOs, los GDO, los GAOR, los GAOMIL, todos estos grupos han utilizado el mecanismo de reclutamiento. Y desde ahí se ha promovido desde el Ministerio de Justicia algo que también es importante decirlo. La sociedad colombiana tiene una destrucción de tejido muy importante. Y la tiene porque las familias también abandonan a sus hijos. Y la tiene también porque las familias no tienen un marco protector del Estado. Y la tienen también porque no tienen educación. Por esa razón el Ministerio de Justicia ha trabajado desde el año 2023 y 2024 con programas de familias fuertes. Es necesario sembrar vida desterrando el narcotráfico y es necesario mirar también cómo todos estos elementos en conjunto permiten que los niños, niñas y adolescentes no sean objetivo de este reclutamiento. Desde ese punto de vista, el programa está orientado a fortalecer las capacidades y las competencias parentales y la comunicación entre las familias. En muchas ocasiones el abandono de esos hijos también genera el que los grupos al margen de la ley los recluten. Desde ahí podemos decir que hay otro programa que se llama Amar y Proteger. Se denomina Superpoderes Familiares. Desde allí el Ministerio de Justicia ha querido restablecer los lazos familiares que se han roto por tantos años de conflicto, que se han generado por tantos años de abandono y que se han generado por tanta relación que en muchos casos sabemos de hijos no queridos dentro de las sociedades familiares. Amar y Proteger con Poderes Familiares significa que se fortalecieron capacidades en 74 docentes, orientadores escolares en las zonas más convulsas del país: Nariño, Ipiales, Tumaco, Pasto, San Andrés, Cauca, Guaviare, Riohacha y Popayán. Y esto implica que nosotros tenemos asignaciones presupuestales que están comprometidas para estos programas. El programa de justicia juvenil con enfoque terapéutico es muy importante. Creemos que la responsabilidad de los adolescentes en muchos casos no necesita una sanción. Necesita un tratamiento, necesita una situación de poder enseñarles también a madurar dentro de sus contenidos. En el 2023 el Ministerio de Justicia y del Derecho brindó asistencia técnica en muchas de estas zonas para generar esa responsabilidad compartida, porque es una corresponsabilidad, como lo dice el Código del Menor, la Ley 1098 del 2006. En el 2024 se firmó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas en donde también se trata de atacar el consumo de droga
droga, el expendio de droga, y sobre esos supuestos se generan varias estrategias que las hemos denominado líneas de estrategia del 1 al 4. Herramientas de incidencia en el posicionamiento de los territorios priorizados. Miren, el Ministerio de Justicia, a la par que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, hemos tratado de trabajar en zonas que son zonas realmente de complejidad de violencia. Cauca, que es una de las zonas más grandes de violencia, Meta y Santanderes, que tiene elementos particulares frente al tema de lo que se llama el famoso SRPA, Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente. Estrategia de prevención del delito en adolescentes y jóvenes. Esto no se logra si no se educa, si no se previene, si no se genera una cultura de la prevención para evitar que los adolescentes cometan estos delitos. Desde allí igualmente tenemos varios territorios asistidos técnicamente y tenemos un fortalecimiento para prevenir la instrumentalización y para generar el papel de la familia como el núcleo esencial social. La familia hoy en día tiene que recobrar el aspecto sociológico que tiene desde el punto de vista de la familia. Y en este tema tenemos que decir que el reclutamiento sí está en la cifra que dijo la senadora, de 185, con la aclaración que hizo el senador Cepeda, la mayoría son en el Cauca. Pero fíjense también cómo estos elementos permiten ya tener una cifra, una estadística y sobre todo una ubicación territorial. Hubo mucho tiempo en donde no se sabía tampoco quiénes habían sido reclutados y todavía no están las cifras ni las estadísticas adecuadas. Miremos cómo también hemos intervenido en zonas como Nariño, Pacífico de Buenaventura, etcétera, Caquetá, Montelíbano, Córdoba, ya les contestamos al Senado cada una de estas preguntas haciendo aclaración sobre estos temas, pero también hemos mirado cómo la socialización con la sociedad, con estos núcleos poblacionales, nos permiten hacer una estrategia de banco de proyectos, en donde miramos las preocupaciones de los individuos en cada una de las regiones. Y fíjense cómo aquí hay estrategias comunitarias de prevención de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento de las poblaciones étnicas ha sufrido un recrudecimiento, pero esto quiere decir también que estamos advirtiendo estos elementos y tenemos decisiones que también han evitado que estas personas permanezcan en estos grupos ilícitos. Desde allí, las líneas de fortalecimiento de capacidades, pues desde ese punto de vista genera también una política multifactorial, pero también interinstitucional. El Ministerio de Justicia no tiene el seguimiento detallado de cuántas acciones de reclutamiento, porque eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, tiene una aproximación a través de los observatorios, de la tasa y de los datos que se están recepcionando permanentemente. Pero es importante entender que aquí todas las articulaciones son necesarias. Si la Fiscalía no investiga y la Fiscalía no conoce, a la vez tampoco puede sancionar el reclutamiento. Estamos haciendo un énfasis por recuperar los protocolos del convenio en provecho de los niños, niñas y adolescentes, presidente. Y eso significa entender que todos estos protocolos a lo que tienden es a prohibir el reclutamiento. Estos grupos están violando el derecho internacional. Estos grupos están generando, sin lugar a dudas, prácticas que el mismo presidente de la República repudia permanentemente. Mientras haya, lo ha dicho el presidente, reclutamiento o secuestro de menores, no habrá ninguna concesión. Desde allí podemos decir también que todo este tema genera una priorización territorial. Nosotros quisiéramos, y lo digo de verdad, entendiendo las condiciones del Ministerio de Justicia y del Estado, atender todos los departamentos. Pero son 32 departamentos, 31 de ellos tienen conflicto armado. Y desde ese punto de vista la priorización obliga a los que tienen mayor utilización de estos fenómenos, como lo son Cauca y los que han mencionado a lo largo de las intervenciones. Desde ahí se han promovido cambios, aspectos particulares a la Ley 1448 del 2011. Se ha generado también que se invierta en recursos frente a estrategias de prevención de reclutamiento y desde ese punto de vista se han invertido. Esto no es, diríamos, lo más importante, el dinero no es lo más importante, pero gracias a estas partidas que son de miles de millones de pesos se ha podido lograr que estas personas generen una transformación y desde ese punto de vista también el llamado recurrente del Estado a que todos somos corresponsables. Y al decir corresponsables significa que cada quien tiene un papel dentro de la sociedad. En el marco de la justicia transicional se ha generado una segunda fase de un tema que se llama Red Justa.
Y desde allí, en el mes de julio de este año, se empezó el primer ciclo de asistencias técnicas, realizándose 10 jornadas de asistencia presenciales y 6 virtuales en 10 municipios priorizados. Los 10 municipios priorizados muestran diferentes tipos de desarrollo de las rutas de atención de casos de amenazas, de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. Y veamos que todo esto también sirve para tomar en cuenta las medidas que deben articularse. Las medidas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Defensoría, las alertas de la Defensoría, siempre lo he dicho, son un punto importante. Pero la actuación de las entidades de manera coordinada es el punto fundamental. Por esa razón creemos que frente al cuestionario que nos enviaron y que entiendo la problemática y la complejidad y sobre todo la angustia frente a los niños, niñas que son el futuro de Colombia, estamos identificando la problemática, los desafíos y obviamente también hay que entender un elemento. Nosotros tenemos que ser conscientes, senadores y senadoras, que el conflicto ha variado. Como dice Mario Benedetti, cuando ya me sabía todas las respuestas, las preguntas me cambiaron. Eso ha pasado con el conflicto armado. Las estructuras son diversas, la forma de reclutamiento es diverso, el acercamiento a los menores es diverso y la tecnología ayuda mucho. Por esa razón también se está incentivando a cómo seguir estas pautas. La Policía Nacional ha articulado, ahorita acaban de implementar una estrategia común en Popayán, que también hay que rescatarla. El gobierno se está articulando en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Pero este no es un problema de hoy. Es un problema de 60 años de conflicto. Por eso cierro, señor presidente, no gastándome el tiempo total, por si hay alguna pregunta para responderles, diciendo que el Ministerio de Justicia está articulando de una manera particular en estos territorios con las otras entidades o instituciones. Se está apuntando a una política de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes, y aquí tenemos que hablar de algo que también decía una senadora. El convenio de Beijing y toda la Convención del Niño y los protocolos hacen que se denomine niño el menor de 18 años. Por esa razón las políticas no tienen marco, no pueden ser de 14 a 16, no pueden ser de 14 a 18. La política internacional obliga a la protección y todos tenemos posición de garante frente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradezco la citación como ministra de Justicia. Creo que esta es una problemática que debe ventilarse en estos espacios y sobre todo darles todos estos elementos para que ustedes puedan generar políticas y decisiones. Muchas gracias. Bueno, tremenda intervención aquí de la señora ministra de Justicia y pues deja muy claro que se está trabajando realmente con todos los departamentos, con todas las alcaldías donde hay problemática de reclutamiento de menores, tratándola de la prevención, señores, formando los valores necesarios para que los muchachos no caigan en estas guerrillas. Sin embargo, esto no puede hacerse como lo piden María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, de bombardear los campamentos porque sí y volar en 1000 pedazos a todas estas personas. Esto no se puede hacer, no, sino por el contrario, tratar de dialogar, de buscar un diálogo de paz que permita que se desmovilicen estas guerrillas. Ese es el camino, señores, porque un conflicto tan violento durante 60 años no se acaba de la noche a la mañana con bombardeos. Por el contrario, se genera más guerra. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan este debate, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias.